Paz y bien, queridos hermanos. Hace mucho que no nos veíamos por este canal. Es un poco complicado para nosotros por las cuestiones laborales y todo esto. Pero bueno, ya ni me comprometo a decirles voy a subir más contenido porque luego por cuestiones de mi trabajo pues ya llegó bastante tarde y pues me es imposible estar constantemente subiendo contenido. Hoy quiero antes que nada compartirles un saludo de parte de nuestro hermano ministro, el hermano Francisco, y de nuestro asistente espiritual, Fray José Guadalupe Gaitán, y de todo el Consejo Regional. Un abrazo para todos ustedes, este, un saludo fraterno de paz y bien. Muy bien. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Está el catecismo de Juan Pablo II y el catecismo de Trento. Yo me voy a enfocar en el catecismo de Trento, no porque no quiera tocar el de Juan Pablo II, sino porque pues, es un poquito más accesible. Bueno, no puedo decir que más accesible, sino que yo siento que está un poquito más digerible que el de Juan Pablo II. El de Juan Pablo II también, pero no lo sé, se me echa un poco más fácil el de Trento. Tenemos los dos, así que hay que aprovecharlos, hay que conocerlos para conocer nuestra fe. Pues demos entonces comienzo, pongámonos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Envía tu Espíritu para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, para comprender tu palabra, para asimilarla, pero sobre todo para dar testimonio en nuestro día a día de que tú eres el verdadero Dios, único y omnipotente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, habiendo hecho una oración bastante breve, demos comienzo. ¿En qué año es publicado el Catecismo de Trento? Pues bueno, es publicado en el año 1500, déjenme ver, en el año 1566. Este catecismo surge en respuesta pues a la división que ya se había dado por parte de Martín Lutero y la mal llamada Reforma Protestante, para sustentar pues todos los artículos de la fe cristiana católica que hasta ese momento ya había, ¿no? Para consolidarlos, afirmarlos y hacérselos llegar a todo el pueblo cristiano, ¿no? Era complicado en esos momentos que alguien tuviese a la mano la Sagrada Escritura, ¿no? La imprenta no tenía mucho, que había sido inventada. Entonces, para que una persona tuviese un libro como la Sagrada Escritura o algún otro documento, pues era verdaderamente una epopeya. De ahí nace la necesidad, pues, de que la Iglesia, en respuesta a esa mal llamada reforma, pues genere una verdadera reforma, ¿no? Una verdadera reforma católica. Y en eso, pues bien, es convocado el Concilio de Trento, se reúnen pues los padres conciliares, afirman la fe de la Iglesia Católica y nace este catecismo, el Catecismo de Trento, que a partir de ese momento
pues le es encomendado a todos los obispos, sacerdotes, laicos, catequistas, compartirlo pues en toda la cristiandad, en todas los lugares donde hubiese iglesia católica, ahí va el catecismo, ¿no? Era aprendido y era ahí donde nosotros pues íbamos a las iglesias para aprender el catecismo, ¿no? Hoy día el catecismo que se da a los niños pues es un poco más sencillo, a la capacidad evidentemente de los niños, pero nosotros adultos pues tenemos que pues que empaparnos más de nuestra fe católica a través de las verdades de fe, inmiscuirnos un poco más para poder vivir mejor nuestra fe, para poder ser mejores cristianos católicos. Eso nos va a ayudar muchísimo, poder comprender nuestra fe. El catecismo se divide pues, en diferentes secciones. La primera pues es el prólogo, después va a venir que es la definición de la fe, el primer capítulo que va a tratar sobre creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y a su vez pues tiene otras divisiones. Capítulo segundo, creo en Jesucristo. Capítulo tercero, esa es la primera sección, ¿no? La primera sección se divide entonces en creo en Dios Padre Todopoderoso, después en Jesucristo, después sobre el Espíritu Santo, después sobre que padeció en tiempos de Poncio Pilato, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó a los muertos, es la quinta parte de la primera parte. De la sexta parte de la primera dice subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. La séptima parte y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La octava parte creo en el Espíritu Santo. La novena parte pues va a ir avanzando así, no creo en la iglesia, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Creo en la vida eterna. La segunda parte de este catecismo va a ser sobre los sacramentos y a su vez se va a dividir, bueno, evidentemente bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. La tercera parte del catecismo pues van a ser los mandamientos y va a ir avanzando así uno por uno, ¿no? Primer mandamiento, primero el decálogo, ¿no? Segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿no? Por último pues va a estar una cuarta parte que es la introducción y que nos va a hablar sobre la oración y esta a su vez se va a dividir igual, ¿no? La oración y sus necesidades, sus frutos, sus distintas especies, etcétera. Significado y valor de la petición, segunda petición en el Padre Nuestro, va a empezar a analizar el Padre Nuestro, ¿no? Tercera petición en el Padre Nuestro, cuarta petición en el Padre Nuestro, quinta petición, sexta, séptima, y va a cerrar con un broche de oro que va a ser la oración dominical. Así está conformado entonces el Catecismo de Trento, se divide en 4 partes y a su vez esas partes pues se dividen en otras, ¿no? Nosotros tenemos que entonces por lo tanto pues hacerlo, tenerlo presente, ¿no? No solo el de Trento, el de, como les digo, el de Juan Pablo II, ¿no? Que es el que hoy día pues está rigiendo, ¿no?, la Iglesia Católica. No es que el otro ya haya pasado, ¿no?, en lo absoluto. El de Juan Pablo II viene todavía a sustentar aún más lo que el Catecismo de Trento dice. No lo modifica, lo sustenta. Vamos entonces a ver. Vamos comenzando con esto. Vamos a ver qué tanto podemos abarcar. Ahí está, ahí lo pueden ver ustedes en su pantalla. Y esta va a ser la primera parte. Primera parte, primer artículo del credo. Primer artículo del credo que es creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Nosotros lo decimos cada 8 días en la Santa Misa cuando profesamos nuestra fe, ¿no? Miren,
Nuestros hermanos separados a veces nos dicen que nosotros debemos confesar con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Y nosotros a veces católicos nos confunden porque nos hacen pensar como si nosotros no lo hiciésemos, ¿no? Pero cada 8 días en la Santa Misa, nosotros profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y no solo Jesucristo, confesamos toda la Santísima Trinidad, todo el misterio de la Santísima Trinidad, cada 8 días en la Santa Misa, en la profesión de fe. Allí lo decimos públicamente, públicamente. Introducción al capítulo. Dice: con estas palabras se expresa la fe en Dios Padre, primera persona de la Trinidad, su poder omnipotente con que creó el cielo y la tierra y todo cuanto contienen, su providencia que conserva y gobierna lo creado, el sumo afecto y piedad por el que debemos tender hacia Él como al bien sumo y perfectísimo. Primera palabra, creo. Creer no significa pensar, ni juzgar, ni opinar, sino dar un asentimiento certísimo por el que el entendimiento adhiere firme y constantemente a Dios y a las verdades y misterios que Él le manifiesta. Por lo tanto, la fe es un conocimiento certísimo, pues aunque los objetos de la fe nos propone, aunque los objetos que la fe nos propone para creer no se vean, no por eso nos deja dudar sobre ellos. A ver, vamos a entender esto. Creo no significa simplemente pensar, es decir, que yo aquí con mi mente diga, sí, sí, sí existe un Dios, sí, 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 sí. Ni a través de mi juicio yo diga, sí, sí, sí puede existir un Dios. O que yo diga, yo opino que sí, sí, sí es probable que exista un Dios. No, la fe no es eso, sino es una certeza que el hombre tiene en su mente, en su corazón, de que en verdad hay un Dios. Eso es. Ese es asentir con la mente, con el corazón, con el alma, ¿no? Asentir que verdaderamente hay un Dios. Y como dice aquí, aunque el objeto de la fe nos propone algo que no podemos ver, porque a Dios no lo podemos ver como podemos ver, como podemos vernos los unos a los otros, lo podemos ver, por ejemplo, en el misterio del Santísimo Sacramento, ¿no? Pero no vemos a la persona así como nosotros, de carne y hueso. Entonces, por eso es objeto de fe. Objeto de fe, hay que asentir con la fe que la persona está allí verdaderamente. En este caso, pues que Dios está allí verdaderamente. Muy bien. Entonces, no solo es pensarlo, ¿no? Que digamos, no, pues yo pienso que sí. O, pues juzgo que puede ser, opino que tal vez, no es eso, sino es estar ciertos, sobre todo en nuestro corazón, de que es verdad. Vamos a seguir. Dice el catecismo, de lo cual se deduce que el que cree no debe escudriñar con curiosidad, duda o soberbia lo que Dios le manda creer, sino que libre de la curiosidad de investigar, debe aceptarlo con sencillez y descansar en el conocimiento de la verdad eterna. Dios exige al alma el asentimiento de la fe sin darle pruebas o demostraciones de lo que le manda a creer. Él es veraz y eso debe bastarnos para darle crédito. Algunas personas no estarían, no estarían de acuerdo con esto, ¿ah? ¿Cómo? O sea, quieren por fuerzas tener razón
de esa fe, ¿no? Empiezan a hacerse preguntas, pero ¿por qué Dios permite esto? Pero ¿por qué Dios nos pide estos mandamientos? Pero ¿por qué Dios se comporta así? Pero ¿por qué no se aparece y nos libra de todo lo malo? Pero ¿por qué Dios no hace esto, aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, muchas veces es muy difícil llegar a saber, pues a saber por qué Dios actúa de tal manera o de otra, ¿no? Él nos lo dice en el Evangelio: mis pensamientos no son sus pensamientos, así como el cielo aventaja a la tierra, así mis pensamientos los aventajan a sus pensamientos. Entonces, hay cosas que nosotros no comprendemos ni comprenderemos probablemente. De ahí que nuestra razón y nuestra voluntad se sometan pues a la voluntad de Dios, a esa creencia. Ahí es donde entra la fe de decir, pues no lo entiendo todo, no entiendo tus razones, no entiendo por qué haces esto, no entiendo por qué haces aquello, pero te creo, sé que eres verdadero, sé que eres veraz y eso me basta. Es difícil para muchos, porque muchos pues tienen esta necesidad de estar constantemente preguntándose por qué, ¿no? Por eso dice que no debemos acercarnos a esto con una curiosidad soberbia, de preguntarnos qué le pasa a Dios, ¿no? Sino con sencillez, ¿no? Seguimos. Número 4. Dice, pero no basta para salvarse a sentir íntimamente la verdad revelada, sino que además el que dice creo debe profesar públicamente su fe sin avergonzarse de ella. Como les decía hace rato, pues nosotros lo hacemos cada 8 días en la Santa Misa, diciendo creo en un solo Dios, Padre, todo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo, creo en el Espíritu Santo, Señor, y creo en la iglesia, etcétera, etcétera. Aunque no solamente lo debemos hacer en el templo, lo debemos hacer en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en todas aquellas actividades cotidianas que tengamos. Si alguien nos pregunta, ¿y tú qué fe profesas? ¿Y tú católico qué fe profesas? Bueno, pues entonces yo debo poder dar respuesta a esa interrogante. De ahí que se haga necesario que nosotros conozcamos nuestra fe católica. Y el catecismo, en este caso el catecismo de Trento, pues nos va a apoyar para ir profundizando un poco más en nuestra fe. Número 5. La excelencia de la fe se manifiesta en que nos concede el conocimiento de la cosa más sublime y más digna de ser deseada, a saber, Dios. Número 6. Sin embargo, el conocimiento que la fe nos da sobre Dios difiere mucho del que nos da la razón. Ah, el conocimiento que nos da la fe difiere mucho del que nos da la razón. Inciso A, como dice aquí en el catecismo, inciso A. Por la razón, por la inteligencia, por el entendimiento y a partir de las criaturas, de lo que observamos, los hombres pueden llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Eso lo hacen a través de la filosofía. A través de la filosofía se han desarrollado argumentos diferentes para llegar a la conclusión de que sí hay un Dios. Y, dice el catecismo, y de algunas de sus perfecciones. Es decir, a través de la razón el hombre ha llegado a ese conocimiento y ha deducido que Dios tiene algunas perfecciones como su espiritualidad, su infinidad, es decir, que es eterno, su simplicidad, su omnipotencia, que es todopoderoso, su sabiduría, es decir, que es omnisapiente, su veracidad,
que es, como decíamos hace rato, que es verdadero, que es veraz, y su justicia, ¿no? Esos son algunos de los atributos a los que el hombre que el hombre ha llegado a deducir a través de la razón, ¿no? A través de estar pensando, razonando, entendiendo el porqué. Dice, pero este conocimiento que se adquiere a través de la razón es solo un conocimiento natural, natural de nosotros, de aquí, de la mente, de la razón, que tiene por única guía a la luz natural de la inteligencia, ¿ven? De la razón. Y que solo conoce a Dios por sus efectos, es decir, porque lo observa, bueno, a través de la creación puede llegar a esa conclusión. Pero no como es en sí mismo. Se adquiere solo después de un largo tiempo y con mucho trabajo, con gran mezcla de errores, y solo lo poseen algunos hombres. Si alguna vez ustedes han tenido curiosidad por la filosofía, pues es un lenguaje bastante complicado. No imposible de aprender, pero sí es un poco complicado. Es un poco complicado. eh, a veces cuando alguien, si hablan con un filósofo y empieza a hablar de manera muy técnica con el lenguaje propio de la filosofía, pues una persona sencilla pues, se quedaría pues observándolo y a lo mejor admirado de lo que dice, pero sin poder entender pues absolutamente nada. Eso nos puede pasar, eso puede llegar a pasar con estas personas que han profundizado mucho, que han creado palabras que después son complejas de explicar, ¿no? Mm, ser, esencia, substancia, metafísica, este, ¿cómo se llama esta otra? Ay, acto, potencia, alma, espíritu y todas estas palabras que van haciéndolas complejas y cada vez más complejas y complejas, que a veces para nosotros los que no estudiamos filosofía ni nada por el estilo, pues después son un poco complicadas. No imposibles, ¿eh? No imposibles de entender, complicadas un poco. Un ejemplo de esto que les digo lo tenemos dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica está el santo más sabio de los santos y el más sabio de los santos. Creo que lo dije mal. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. Dicen por ahí de Santo Tomás, ¿no? El, el santo angélico. El más sabio de los santos y el más santo de los sabios. Esa es. Así es. Santo Tomás de Aquino, el más santo de los sabios, el más sabio de los santos. Él tiene una obra extraordinaria llamada Suma Teológica. Y en la Suma Teológica nos va a plantear lo que se conocen como las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para el conocimiento de Dios, para llegar a deducir que hay un Dios. Y es un libro de filosofía, también de teología, pero ahí entran todos esos términos filosóficos, los desarrolla en 5 vías, no las voy a anunciar aquí, pero es un ejemplo que la iglesia tiene y que hasta hoy día siguen siendo este pues base para mucha gente que le gusta esto de la filosofía y que no llega a entender sobre cómo es que hay un Dios. Bueno, muchísima gente le ha ayudado a leer Santo Tomás de Aquino, las 5 vías. Todo esto es a través de la razón, a través de la razón y como dice aquí el catecismo, pues a través de un largo tiempo, de un gran esfuerzo y no sin errores. Ahora bien, hay otra vía, ya vimos la de la razón. La otra vía, como lo dice en el inciso B, es por la fe. Por la fe conocemos estas mismas verdades, las que se conocen a través de la razón, a través de los hombres que han llegado a este conocimiento. También a través de la fe se llegan a esas mismas verdades. Y penetramos, dice el catecismo, incluso en los secretos de la vida íntima de Dios, conociéndolo tal como es
en sí mismo. Es decir, que todavía, si a través de la razón ya llegamos a ciertos atributos, a cierto conocimiento con mucho esfuerzo, pues a través de la fe todavía vamos a ir más allá, vamos a ir a la intimidad del mismo Dios, ¿no? A su propio ser, a cómo es Él, es Él en sí mismo, ¿no? Evidentemente entendiendo que lo que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma alcanza a captar de Dios a través de la revelación, porque esto por la fe se refiere a que se nos ha dado por la revelación, pues entendiendo que aún con todo y ello, pues el misterio de Dios es tan grande que escapa a nosotros, ¿no? Así de maravilloso es el misterio de Dios. Por la fe conocemos estas mismas verdades, penetramos incluso en los secretos de la vida íntima de Dios, conociéndolo tal como es en sí mismo, y ello con autoridad divina, por la revelación, que nos da, que nos da una certeza mayor que la que procede de la razón, con gran facilidad y sin trabajo, sin mezcla de alguna error, y pudiendo llegar a él todos los hombres, incluso los rudos, es decir, los más sencillos, no aquellos que somos medios piedras del cerebro, pues aún ellos les es fácil esta revelación, ¿no? Les es un poco más sencillo. No tiene palabras tan rebuscadas. Ustedes nos recordarán las parábolas de Jesucristo, ¿no? No son un lenguaje que nada más algunos pueden entender, es algo que cualquier persona puede entender. Así es la revelación, ¿no? Muy bien. Número 7. Es preciso confesar ante todo que Dios es uno solo y que no hay muchos dioses. Así lo afirma claramente las Sagradas Escrituras. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Éxodo capítulo 20, versículo 3, Isaías 44, 6, Isaías 48, 12, Efesios 4, 5, Apocalipsis 1, 8 y Apocalipsis 22, 13. Muy bien, vamos a ver entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Lo que los demás han llegado a deducir por la razón, nosotros por la revelación también lo tenemos. Escucha, Israel, es el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Está en la Sagrada Escritura, está en la revelación. Vamos a ver Éxodo 20, 23. Desde el número 2 dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Mí, de uno solo. Habla de mí únicamente, de una persona, singular. Isaías 44, 6. Vamos a ver Isaías 44, 6. Isaías 44, 6 dice: Así habla el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y no hay ningún Dios fuera de mí. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Por la revelación nosotros sabemos que Dios es uno solo. Efesios, vamos a Efesios 4:5. Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice San Pablo: hay un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios capítulo 4, versículo 6, hay un solo Dios y Padre de todos. La revelación. Y por último vamos a tocar Apocalipsis 22:13. Vámonos a Apocalipsis 22:13. Dice Dios, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Lo mismo que nos decía en Isaías, ¿no? Soy uno y no hay otro fuera de mí. Por la revelación fue mucho más rápido. Desde Moisés ya el pueblo israelita creía en un solo Dios. Muy bien. Estábamos en el 7, continuando dice, pues Dios es sumo y perfectísimo. Vamos otra vez. Es preciso confesar con nuestros labios que ante todo Dios es uno solo y que no hay muchos dioses. Pues Dios es sumo y perfectísimo. Y lo que es sumo y perfectísimo no puede hallarse en muchos a la vez. Esto es de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Si leyesen la Suma Teológica, eso dice, ¿no? Eso dice Santo Tomás de Aquino. Lo que es sumo y perfectísimo no puede encontrarse en muchos a la vez. En efecto, si hubiese varios dioses, a cada uno de ellos le faltaría algo para ser sumo, y por lo tanto sería imperfecto, y no le convendría la naturaleza divina. Y si alguna vez se da en las escrituras el nombre de Dios a alguna criatura, como a los profetas y jueces, es impropiamente según el modo ordinario de hablar, en razón de alguna cualidad o misión excelente recibida de Dios. Lo que es sumo y perfecto no se puede encontrar en muchos a la vez. Por ejemplo, en la mitología griega hay muchos dioses: Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, y otros que no me recuerdo ahorita. Pero cada uno de ellos tiene ciertos atributos, ¿no? Zeus puede crear ciertas cosas, Hades otras, se encarga de una parte de la creación, y Poseidón de otra, y Afrodita de otra, y así, etcétera. Bueno, si eso fuese así, ninguno de ellos sería el Dios omnipotente, el Dios supremo, porque no habría. Las perfecciones estarían divididas en cada uno de los dioses que hubiese. Por lo tanto, no habría uno solo que fuese omnipotente y perfecto, sumo. Por lo tanto, se deduce de ello, como nos dice Santo Tomás, que debe haber uno solo, no muchos, ¿no? Si hubiese dos, ya no serían Dios. Si hubiese tres, pues muchísimo menos. Si hubiese cuatro menos, cinco menos. Debe de ser al menos así nos lo dice tanto la revelación como la razón, que debe de ser uno solo en el que confluyen todas las perfecciones, no muchos. No me voy a detener más a explicar aquí. Espero que haya sido pues bastante sencillo. Aquí lo vamos a dejar. No vamos a profundizar más. Quedémonos con esto, que Dios es uno solo, que es sumo y perfecto, y como es sumo y perfecto, no puede haber, por lo tanto, otros dioses. Que es más fácil llegar al conocimiento de un solo Dios por la fe que por la razón, y que la fe no es un asentimiento de la razón, sino más bien un sometimiento tanto de la razón como de la voluntad al misterio tan grande de Dios. Con eso quedémonos el día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles un saludo de parte de nuestro ministro, el hermano Francisco,
y de nuestro asistente espiritual, Fray José Guadalupe Gaitán. Pásensela bien, paz y bien. Paz. Pásensela bien, paz y bien. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día, depende del horario en el que nos estén ustedes viendo. Cuídense mucho, protéjanse y no dejen de asistir a la Santa Misa. Paz y bien.